Qué bueno estar con ustedes nuevamente por aquí en este canal. Y una de las cosas que he querido con este canal es poder hablar un poco acerca de los temas de este libro, escuchando el informe de Dios en medio de las pruebas. Les dije en una oportunidad que este libro lo pueden conseguir ya por Amazon. Y este libro surgió en medio de un largo periodo de pruebas, de una crisis en el área de mi salud. Y uno de los temas que trato en él es lo que sucede cuando nos tenemos que enfrentar a largos periodos luchando con un problema. Porque cuando pasamos por estos largos periodos de prueba tienen el poder de sumergirnos en estados de depresión, en estados de desánimo. Cuando nosotros no vemos un rayo de luz en el camino, eso también nos desanima. O cuando ya hemos gastado todos los recursos para buscar una solución y no vemos que nada sucede, esto nos desanima. Y aquí yo hablo de la historia de una mujer que ella estuvo enferma por un periodo de 12 años. Y si cuando luchamos contra el cáncer, para mí esos mes y medio de tratamiento, pero después como 8 meses de recuperación de muchas cosas, fue una prueba larga. Ahora pensar en ella, que ella pasó 12 años con un sangrado continuo, 12 años donde cuando leemos su historia vemos que ella agotó todos los recursos humanamente posibles. Dice que ella fue a médicos, gastó sus recursos económicos, ella hizo todo lo que estaba en sus manos y aún así no sucedió nada. 12 años, pero que yo veo que algo que sí mantuvo ella fue su esperanza. Y puedo decir esto porque yo creo que cuando tú tienes esperanza, vemos hacer lo que ella hizo. Agotar médicos, recursos económicos, todo porque ella quería encontrar una cura para su enfermedad. Y un día ella escuchó hablar de Jesús. Escuchó que Jesús estaba por allí haciendo milagros. Y de inmediato pensó, esta es la oportunidad que yo tengo para ser sana. Y se dispuso allí. Y creo que esa es la primera evidencia de la fe de esta mujer. Esta historia está en Mateo 9, del 20 al 21, que dice que en esto una mujer que padecía por 12 años de una hemorragia, ella se acercó por detrás a Jesús, estoy parafraseando el versículo, y le decidió tocar el borde de su manto. Porque ella pensaba, si al menos yo logro tocar el borde de su manto, yo quedaré sana. Y dice que en ese momento cuando ella tocó a Jesús, Jesús se volteó a ver quién lo había tocado y él la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. La mujer quedó sana al instante. Entonces vemos que la fe de ella se evidenció con hechos. Ella decidió acercarse hasta donde estaba Jesús. Ella no esperó que Jesús se acercara hasta ella. Y esto nos lleva a pensar que nuestra fe tiene que ir acompañada de acciones. Muchas veces nosotros, debido a los desánimos, no acompañamos nuestra fe de acciones. Y pensamos que todo tiene que venir como por arte de magia. Pero las cosas no suceden por arte de magia. Tienes que buscar, tienes que motivarte, tienes que levantarte, tienes que tomar acciones. Acciones como lo hizo ella. Buscó su médico, agotó sus recursos económicos, hizo todo lo que estaba en sus manos. Podríamos decir entonces que esta mujer tuvo una fe activa. Una fe que te lleva a hacer que las cosas sucedan. Yo no puedo esperar que las cosas sucedan automáticamente. Yo tengo que hacer que las cosas sucedan. El Señor tiene que ver esos pasos míos en la fe y no darse por vencida ante una situación.
Todos cuando nos exponemos a este tipo de situaciones, tenemos que activar nuestra fe. Como he dicho en otros videos, cuando nosotros luchamos contra el cáncer, nosotros tuvimos que activar nuestra fe en el área financiera porque no contábamos con los recursos. Tuvimos que activar nuestra fe, sobre todo en esa área, porque a mí me había dicho el médico que como el cáncer era un cáncer agresor, yo no podía darme el lujo de esperar 2, 3, 4, 5 meses hasta que consiguiera los recursos económicos para costear la enfermedad. Tenía que hacerlo de inmediato. Y me dice el médico, como mínimo en 8 días tienes que estar empezando un tratamiento. Así que tuvimos que movernos por fe para poder iniciar ese tratamiento en cuestión de 8 días. Así que la fe te tiene que llevar a tomar acciones, tiene que ser una fe activa. Lo cierto es que nosotros podemos afligirnos, como siempre lo he dicho, ante las situaciones que no le vemos ninguna salida, pero lo que no podemos es rendirnos ante esta situación. Yo me imagino que el aspecto físico de esta mujer no era para nada bueno, ¿se imaginan? Tendría una hemoglobina por el piso, entonces su cara demacrada, todo lo que implica cuando una persona tiene un sangrado continuo. Pero creo que había algo más fuerte para ella, y era saber que ella tenía un rechazo social. Pienso que esto pudo dañarla no solamente a ella en sus emociones, sino también en su fe. De pronto su fe en algún momento menguó, el saber que ella se iba a exponer a un rechazo social. Y digo esto porque para ese entonces operaba una ley judía, la cual decía que ella era considerada una mujer impura, y por el hecho de ser impura, ella no podía estar mezclada dentro de la sociedad. Ella no podía estar mezclada dentro de la gente. Y esto, como dije, trajo como resultado esta ley un rechazo social hacia esta mujer por ser considerada impura. Allí está también parte de su fe. El tener que ella vencer esos temores que le implicaba tener que irse contra la sociedad que la rechazaba, porque Jesús estaba en medio de muchas personas y ella tuvo que abrirse paso en medio de esas personas, exponiéndose a que de pronto tomaran alguna medida contra ella, pero aún así su fe la llevó a que ella se mezclara entre ellos, se moviera entre ellos. Y pensando en esto, quisiera preguntarte, ¿tienes alguna estructura mental o física que tú tengas que romper para poder mostrar tu fe? ¿Hay algo por lo cual tú no puedas evidenciar una fe hacia Dios por algún temor con familia, por algún temor con amigos? Eso sucede mucho en el mundo de los cristianos. Mi esposo siempre dice que en su época era una vergüenza nosotros decir que éramos seguidores de Cristo. Y dice que las personas tenían que llevaban su Biblia debajo de su brazo, o también llevaban la Biblia en una bolsa para que nadie viera que era un creyente, que era un seguidor de Cristo. Y hay veces, aunque no lo creas, tú tienes que romper con muchas estructuras como esa para nosotros tener una fe activa, para nosotros tener que llegar ante Dios y conseguir ese milagro que necesitamos. Y el estar al margen de esta gente, debido a su condición de impureza, entendió en ese momento que Jesús no era un recurso. Jesús
era la oportunidad más grande que se le estaba presentando en su vida de ella ser sanada, de ella terminar con ese problema de 12 años. Y ella no se negó la oportunidad de acercarse a él, como tampoco te la puedes negar tú. Ninguno de nosotros, ninguna persona puede negarse la oportunidad de acercarse a Dios. Por muy nosotros, muchas personas nos hemos llegado a sentir impuros, nos hemos llegado a sentir indignos de acercarnos a Dios, nos hemos llegado a sentir que no tenemos los méritos, que cometimos tantos errores en nuestra vida, que no tenemos como cara de cómo acercarnos a un Dios que su naturaleza es una naturaleza santa, y entonces creemos que no podemos acercarnos allí. Pero ella, su fe la llevó a romper con sus temores y a tomar una acción en favor de su situación. Y dice que Dios resolvió esa situación que había sido imposible para ella resolverla por 12 años. Yo te pregunto, ¿tienes algún problema que comprendes que no lo puedes resolver tú solo? ¿Por qué no decides entregarle esa carga a Dios? Yo les he dicho varias veces que yo estoy pasando por una segunda prueba. Yo no llevo 12 años como ella. Esto es la herramienta que yo uso para poderme movilizar. Tengo un problema de cadera fuerte. Tengo un problema de cadera donde yo necesito un trasplante total de cadera. Y yo estoy luchando con este problema hace 8 años. Y espero no llegar a los 12 años como ella. Pero esto se ha convertido para mí en algo que yo no puedo solucionar. En algo que yo no puedo solucionar, y he decidido cada día de mi vida acercarme a Él y entregarle esta carga. Y yo sé que en cualquier momento, así como lo hizo con ella, Él se va a voltear a mí, Él me va a mirar y Él va a hacer algo sobrenatural en mi vida. Y yo quiero decirte, invitarte, si tú tienes alguna situación que ha sido difícil de solucionar, entrégale esa carga a Dios. Lo cierto es que su condición física no le permitía tener tampoco una salud emocional. Y muchas personas están en este momento en eso. Que su condición, como por lo menos la gente cuando me ve a mí con este bastón, la gente se queda mirándome en la calle y dirá, tan joven que está, y pobrecita con ese bastón, y pobrecita con esa incapacidad, y pobrecita con esa coja X, y me mirarán como así al lado de mi esposo, un hombre bien bello, y dirán, pobrecito también su esposo. Y yo creo que llega un momento en que yo me he expuesto muchas veces, me he expuesto muchas veces a la mirada de las personas. La gente a veces me abre espacio y se queda mirándome, y yo me imagino que estarán pensando, pero yo espero que un día el Señor me pueda dar ese milagro. Pero mi fe me ha llevado a que yo tengo que tener acciones para poder conseguir ese milagro. Su vida no era normal, como mi vida tampoco es normal. El hecho de que tenga este bastón ha hecho que yo tenga muchas limitaciones en muchas cosas. Yo puedo hablar hoy con ustedes, animarlos, motivarlos, pero yo no puedo salir y hacer este trabajo constantemente con las personas porque me canso, porque me fatigo, porque se me inflama mi pierna, X. Pero mi fe me ha llevado a tener acciones como esto, de poder decir, bueno, yo no puedo llevar este mensaje uno a uno, pero lo puedo hacer por este medio a personas que estén pasando por periodos difíciles en su vida.
Porque quiero decirte algo, que cuando Jesús llega a nuestra vida, Él lo cambia todo. Porque tú tienes que tomar al menos una decisión. Y la decisión tuya tiene que estar en que tienes que abrir el corazón a Jesús y acercarte a Él. Ella, a pesar de sus temores, ella abrió paso y ella se acercó a Él. Y le dijo, no se lo dijo verbalmente, pero con sus hechos le dijo, necesito que así como tú andas sanando a todas estas personas, yo también necesito ser sana. Y yo te digo que cuando tú te acercas a Él, Él comenzará a cambiar todo lo que tú no has podido resolver por años. En tus fuerzas, con tus recursos, Él va a comenzar a hacer algo. El desánimo te puede llevar al punto de que quizás hoy quieres darte por rendido. Quizás hoy quieres abandonarlo todo. Pero yo hoy, la invitación es a decirte, no lo hagas. No te des por rendido. No te desanimes. Quizás estás a un paso de que Jesús aparezca allí en el escenario a hacer un milagro en tu vida. Así que no te des por rendido. El Señor conoce tus problemas y no importa tu condición. No importa tu condición, no importa que ante ti tú te veas como alguien impuro, como alguien que no tiene méritos para acercarte a Dios. Deja a un lado esto, acércate a Él. Él dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Tócalo a través de tus oraciones, tócalo a través de tu llanto, tócalo, acércate a Él, haz algo. Y ¿saben? Yo te aseguro que Él un día se volteará a ti y te verá. ¿Y sabes qué te dirá? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe va a restaurar tu matrimonio, tu fe va a sacar ese hijo de las drogas, tu fe va a darte esto que necesitas económicamente, tu fe va a arreglar esta situación con tu familia. Esa va a ser la respuesta de Dios. Dios puede cambiar ese problema de años, eso que parece imposible solucionar, y darte ese comienzo, y darte un nuevo comienzo, empezar a escribir una historia, una nueva historia para ti, y que comiences a vivir bajo ese propósito de Dios. Esa es mi invitación hoy. No te des por rendido. Yo puedo tener esta limitación física, pero esto bajo ninguna circunstancia ha limitado mi fe. Mi fe he entendido que tiene que ser una fe activa, y para ser una fe activa tiene que ser una fe acompañada de acciones. Así que yo te invito a que hoy entregues esa situación que llevas años padeciéndola, así como ella, y puedas acercarte y decir, yo voy a tocarte y yo sé que voltearás a mirarme y vas a darme una respuesta también para mi vida. Que el Señor te bendiga grandemente y que Dios sea propicio a cada una de tus necesidades.